Amigos, muy buenas tardes. Esto es Portada Digital y yo soy Rafael Ovalles. Hoy vamos a tener un programa movido, un programa interactivo donde ustedes tendrán la oportunidad de compartir con nuestra distinguida invitada, que es la psicóloga y terapeuta familiar Solange Alvarado, quien además desde hace ya mucho tiempo es la directora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia perteneciente a la Procuraduría General de la República. Es una dama con un currículum extremadamente amplio y que maneja todo lo que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo humano, la psicología, la violencia de género, todos los problemas sociales. Ella, o mejor dicho, todo lo que es psicología aplicado a los problemas sociales, ella lo maneja muy bien. Y por eso la tenemos acá, porque precisamente es el tema de hoy. Así que buenas tardes, bienvenido al reencuentro. Wow. Y yo espero que tú aquí te entusiasmes tanto como en el anterior y venga mensualmente. Bueno, muchísimas gracias, Ovalle, por la invitación. Un gusto estar por aquí de nuevo. Ella dice que no, pero sí. Ella nunca va a mis programas, pero entonces ella es débil cuando yo la llamo y ella va. Es que hay gente, lo que yo puse en las redes sociales hoy, es que, porque yo estoy fuera de los medios, sí. Y entonces, pero hay gente a la que es difícil decirle que no, tú eres una de esa gente. Entonces, por eso estoy aquí. Pues muchísimas gracias. Bueno, el tema ya más o menos en la introducción lo dije. Vamos a ver, por ejemplo, el central es salud mental, pero la salud mental, cómo se altera a consecuencia de los diferentes problemas sociales. Por ejemplo, ¿usted ha pensado cómo cambia su vida o su humor de un momento a otro cuando sale a la calle y hay un tapón y hay otro tapón, y entonces llega a su casa y hay un apagón? No tengo que decir que de energía, de luz, porque ustedes saben lo que es un apagón. Y hay que ir al supermercado, otra vez enfrentarse a un tapón, y entonces cuando va al supermercado los precios le suben. La situación está apretada. Entonces, esa situación provoca alteraciones en los humanos, en todo, en hombres y mujeres. Y justamente de eso es que va a hablar nuestra invitada. Yo creo que lo ideal sería empezar, por ejemplo, por esos problemas sociales. Sí, realmente, digamos que yo percibo que hay muy poca conciencia en en el Estado dominicano de la responsabilidad que tienen los gobiernos, los estados, de proveer condiciones adecuadas para que la salud mental de los ciudadanos y las ciudadanas no se dañe. Regularmente cuando se habla de salud mental, la gente se refiere como a que la gente vaya al psicólogo, que vaya al psiquiatra, que hayan servicios de atención cuando ya la gente tiene un problema, pero se habla muy poco de esos factores de riesgo que si los estados no se ocupan de ellos, pues la gente va deteriorando su salud mental poquito a poco, su calidad de vida. Por ejemplo, lo que vivimos en la pandemia, lo vivimos todos y eso fue un golpe muy fuerte a la salud mental de todo el mundo, principalmente niños y niñas y los jóvenes, porque el tema de la interacción social, de la conexión con el medio es muy importante para ellos y tenemos secuelas serias de depresión, de consumo de drogas, de trastornos de ansiedad todavía que vienen de la pandemia. Entonces hay, digamos que yo percibo una falta de conciencia de que, por ejemplo, Ovalle, ¿cómo yo lo puedo decir de la manera más simple que la gente lo entienda? Los padres y las madres tenemos la responsabilidad en las familias de generar condiciones para que los niños y las niñas estén bien. Así mismo pasa con el Estado. O sea, crearle un medio ambiente, un hogar de tranquilidad, saludable, de paz, de juego. Que se diviertan, que tengan buena salud, que tengan comida, que vayan a la escuela. Proveer, esa es una responsabilidad.
Si los padres y las madres no hacemos eso, hay un tipo de abuso que se llama negligencia, que entonces somos sometidos a la justicia porque no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Eso mismo pasa con los presidentes, con los gobernantes, con el Estado. Con el Estado que tiene la responsabilidad de garantizar condiciones sociales para que la gente no dañe su salud mental. Cuando tú haces referencia a la falta de conciencia, yo te pensaba en la falta de voluntad política de parte de los que dirigen el Estado. Sí, definitivamente, digamos que la voluntad política se expresa en dinero. Y en políticas y en políticas públicas, en políticas públicas en las que se invierta el dinero, porque a veces en este país se hacen eventos muy grandes y esta política pública y se publicita y se, pero yo me río porque el dinero, tú sabes bastante, yo sé, porque trabaja yo eso. tengo 16 años trabajando en el Estado, yo soy una técnica, yo no soy política, de manera que yo he visto pasar todos los partidos, todos, ¿entiende? Entonces, es que no es suficiente con que hayan políticas públicas, es necesario que se invierta el dinero que se necesita para que esas políticas públicas se lleven a cabo. Correcto. ¿Entiende? Claro. Retomemos los factores de riesgo. Sí. Por ejemplo, tú ponías el tema del tránsito. No nos damos cuenta cómo se deteriora la salud mental de la gente. Por ejemplo, aquí la manera en que manejamos lo primero que hay que decir, Ovalle, es que la República Dominicana es el país más peligroso a nivel mundial para transitar. Está entre los principales en accidentes y en muerte de tránsito. Exacto. Digamos que de este lado del mundo tenemos el primer lugar en accidentes de tránsito. Entonces, yo no sé si el Estado dominicano tiene la conciencia de cómo eso altera. Por ejemplo, nosotros tenemos dos grandes situaciones que alteran mucho a la gente, que son los motoristas y las patanas, la gente, digamos que esos carros de gran tamaño, las patanas y las guaguas. La gente sale a la calle y lo que está pasando altera mucho. La gente sale a la calle y no nos damos cuenta, por ejemplo, que la manera de manejar, de conducir, que es, no voy a dejar que me pasen, te pasa una gente por el medio rapidísimo, en una vía donde no se puede correr, te sale 1, 2, 3 motores de cada lado y el cortisol que se va generando en tu sistema nervioso, en todo tu cuerpo, en ese momento en el que tú estás conduciendo, mata. Tú sabes que anoche me pasó algo, 7:30, 8 de la noche. Yo salgo del programa, me voy para mi casa, voy por la avenida Enriquillo y veo un tapón que no es siempre, pero un tapón que yo hago así, digo yo, pero hay como 20 carros delante de mí, que andaban recogiendo la basura a esa hora y el camión de la basura, en vez de tirarse a la acera, estaba en el mismo medio, o sea, encima de la raya divisoria de los dos pequeños carriles, porque no tenemos avenidas, sino pequeñas vías, y entonces el camión que es amplio, grande, por el medio, y todo el mundo tocando bocina, todo el mundo desviándose, pero era acero que iba. Y yo llevaba algo para mi nieta, que me esperaba desesperado porque se estaba durmiendo, como que me iba alterando y yo, espérate, Ovalle, baja, dobla por aquí y vete un poquito más lejos, pero llega. Hay que doblar, hay que poner una musiquita. Por ejemplo, yo les recomiendo a mis pacientes, cuando van manejando, pongan música tranquila, no pongan un dembow, no pongan un merengue, no pongan una salsa, porque toda esa música activa. Entonces es una musiquita tranquila, si puede bajar por el malecón de manera que pueda ver el mar, porque tenemos que utilizar recursos. Bajar por el malecón, ver el mar y disfrutarlo. Ver cuál es el color del agua en ese momento. Exactamente, entonces, tú ves, porque entonces pudiéramos decir que el tránsito es en este momento un factor de riesgo para la salud mental de los dominicanos y las dominicanas. Y por ejemplo,
tú escuchas a las autoridades y están esperando que las ciudadanas y los ciudadanos hagamos el trabajo. Y no es así. Y entonces muchas veces las autoridades de cualquier gobierno hablan de un país que no coincide en la objetividad con el país que tú estás viviendo. No, por ejemplo, los niveles de educación que tenemos en este país no es para esperar que sin una campaña de educación, sin una campaña que tenga el propósito de enseñar, por ejemplo, los dominicanos y las dominicanas no nos poníamos el cinturón de seguridad. Claro. Se montó una campaña en este país, yo no sé si la recuerdan, y aprendimos, y los AME se tiraron a la calle, y desde la primera multa que te pusieron, tú aprendiste a entrar a tu carro y ponerte el cinturón. Pero mira, hay dos cosas que la mayoría de gente no conocen y que dan una facilidad y una ventaja, un beneficio a la ciudadanía, que es increíble. El paso rápido de... Cuando uno coge carretera, no todo el mundo sabe. Sobre todo en las Américas. Es un tapón enorme. Y lo otro es un paso rápido que hay de pasaporte para tú no pasar por aduana, por inmigración. Si tú tienes el paso rápido, haces así. Y va volado. Entonces, mira qué pasa. Las políticas públicas y la dirección en ese sentido tiene que tomar en cuenta que en general somos un país con un nivel de educación muy bajo y que tiene que haber dos cosas. La gente, los animales, los seres vivos, los animales, aprendemos a través de la imitación o las consecuencias. Entonces, nosotros tenemos dominicanos, yo recuerdo cuando los dominicanos comenzamos a irnos a Estados Unidos en los años 70, que la gente se iba, por ejemplo, yo tenía familia en San Francisco de Macorís, la gente se iba directo de San Francisco de Macorís a New York. Pasaba así. A New York. Pero allá, ¿qué pasa? Que el que se roba un semáforo en rojo, le ponen una multa de $100. Claro. Entonces, ese dominicano puede no saber leer, puede no tener educación. Es un ejemplo de ciudadano. Allí es un ejemplo porque hay consecuencias. Entonces yo siento que las autoridades esperan que los ciudadanos y las ciudadanas sin educación, sin instrucción y sin consecuencia hagamos lo que se supone que debemos hacer. Hay una cosa que estamos viviendo y es que justamente la realidad que tú estás planteando, por ejemplo, ahora hay una epidemia de dengue, entre otras cosas. Pero desde que nosotros estábamos muy pequeños, estamos oyendo tanque tapado y todo el tiempo. Y cloro untado, tanque tapado. Así mismo. Pero ahora la gente no está escuchando y hay que seguir con esa campaña hasta que realmente la gente adquiera la conciencia que le permita con los criaderos de mosquitos eliminarlos. Sí, entonces yo pienso que la gente tiene que tomar en cuenta, caer en cuenta que al salir a la calle, el tránsito, los tapones, los motores, las patanas, las guaguas, son factores de riesgo para su salud mental. Pero eso es lo que no debería pasar, Ovalle. Lo que debería pasar no es con un estado que cada quien, exactamente, que cada quien tenga que poner su inversorcito, su plantica, y resolver. No, son problemas sociales que tenemos que resolver. Correcto. Vamos a recordar que ya está a disposición el teléfono 809-689-0577. Repito, está en pantalla 809-689-0577 para cualquier pregunta o inquietud que nuestros televidentes quieran hacer a la invitada, la psicóloga Solange Alvarado. Podríamos decir que tanto suicidio, que tanta depresión, que tanto trastorno de ansiedad podrían ser fruto, en algunos casos, de las alteraciones que provocan esos problemas, esos males sociales. Es un conjunto de cosas. Digamos que los síntomas psicológicos se van cronificando. Cuando no le damos soluciones a las cosas, se van cronificando. Un trastorno de ansiedad puede comenzar con una actitud de desesperación, de no poder esperar el turno, luego comienza a alterarse el sueño, luego comienza un ataque de pánico frente a algo que me surge como nuevo y se va cronificando. Pero definitivamente hay una violencia social, hay unas condiciones de vida que tenemos que decir que
entre la violencia contra la mujer, la violencia social, la violencia contra niños, niñas, adolescentes, la delincuencia, el narcotráfico, lo que estamos hablando del tránsito, el tema de la calidad de vida, todo eso altera la salud mental de la gente y hace que se tomen malas decisiones, hacen que la gente vaya deteriorando su vida, hacen que la gente pelee mucho, reacciones que la bruscas. gente reaccione. Por eso la gente dice, ¿qué me pasó? No lo sé. Y otra cosa, por ejemplo, cuando tú ves los suicidios, cuando tú ves, por ejemplo, el asunto de feminicidio, cuando ves que alguien por un parqueo mata a otro y va a la prensa, los vecinos y los amigos siempre dicen, esa persona no se comportaba así, esa persona tenía muy buenas relaciones. ¿Y qué pasó? Te voy a explicar lo que pasó. ¿Cuál fue el detonante? El cerebro humano es el más desarrollado del cerebro de todos los seres vivos. Nosotros tenemos 3 niveles. Aquí está el más primitivo, que es yo digo que es el del lagartico, que lo mantenemos ahí. Luego está el segundo nivel de desarrollo, que es el que maneja las emociones, y luego está el prefrontal, que es el que maneja la razón, el pensamiento. Pero ¿qué pasa? Que es lo que hay que mantener control en esa razón. Sí, y pero pensamiento. El del lagartico es el que se dispara. Exacto. El que cuando tú llegas a tu parqueo y hay otro carro parqueado en tu parqueo, el que se dispara es el del lagartico de aquí, que es el primitivo, y perdemos ¿Y cómo el la razón. frontal maneja o frena el lagartico? Bueno, desarrollando habilidades, eso por ejemplo que tú decías, desarrollando y tomando conciencia de controles que tenemos que tener de conducta y desarrollando habilidades de paciencia, llego a mi casa, no vale la pena, estoy en control, aprender a respirar, aprender a poco a ir asumiendo el control de mi propia respuesta para que las consecuencias no sean mayores. O sea, el entrenamiento frente a una situación nueva que no espero, es como estar ahí, pensar, respirar, hacer conciencia, es como detenerse, para que actúe el sistema más racional y podamos tomar una mejor decisión. ¿Ve? Una decisión que sea más pensada, más pausada, para no ponernos en una situación más difícil. Sí, que te lleve, por ejemplo, un problema mayor. Un problema legal, un problema de matar a una persona, de consecuencias funestas. De consecuencias funestas. Y que después te duele y tú mismo entonces te autocuestionas. ¿Qué pasó? No, y le dañas la vida a tu familia. La tuya y la de tu familia con todo. Imagínate tú, o sea, nadie quiere reaccionar de esa manera. La mayoría de la gente no quiere reaccionar de esa manera. Lo que pasa es que estamos bregando con condiciones, con factores de riesgo, con situaciones que nos están desbordando. Sí, lo has dicho en tu discurso, has sido bastante explícita, pero por ejemplo, ese autocontrol se toma en base, diríamos, como a una preparación, como a un programa que cada quien debe... que cada quien debe asumir la responsabilidad, pero que no comienza ahí cuando se te presenta la situación. Por ejemplo, si a mi consulta llega una persona que siente que sus reacciones están saliendo de control, hay cosas que ir haciendo. Por ejemplo, explorar si la gente hace o no hace ejercicio. Entonces el ejercicio, no hay que gastar dinero, no hay que ir a un gimnasio, se corre de gratis en los parques. Hoy tenemos parques en la ciudad, entonces sacar un tiempo 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, de manera que usted camine, corra, haga algo. Me encuentro siempre con psicólogos y terapeutas por el Mirador. Te encuentras conmigo en el Mirador porque hacemos ejercicio, claro que sí. Entonces, de manera que tengamos, digamos, que nuestro sistema esté más listo para cuando se presente. La ingesta de agua es muy importante. Ayuda. Porque tenemos que oxigenar el cerebro. Entonces, hacer hábitos de ingesta de agua suficiente, tener una alimentación saludable,
tener amistades, hablar con la gente, decir lo que nos pasa, expresar nuestras emociones, porque ¿qué pasa, Ovalle? Si tú estás trancado ahí con un problema de pareja que tú tienes, los hombres, por ejemplo, ustedes los hombres, que les cuesta más por el aprendizaje del machismo, le cuesta más expresar lo que sienten, y tú estás incómodo con tu esposa, están bregando con una situación, pero tú no se lo quieres decir a nadie. Los hijos, con los hijos, o con lo que sea. Se dañaron tantas cosas. Exactamente. Entonces, el compartir lo que siento, el abrirme, el sentirme escuchado o escuchada, hace que bajen los niveles y ya yo no estoy tan al borde cuando venga una situación, porque una situación puede venir en cualquier momento. Sí. ¿Entiendes? Entonces, y te cambia la vida. Así es, trabajar la salud mental implica hacer una serie de cosas, practicar yoga, practicar meditación, practicar deportes, dedicar tiempo a la diversión, dedicar tiempo a la familia, recibir amor, tener una vida sexual satisfactoria. O sea, son todos elementos que son parte de la vida que tenemos que sostener para evitar esas reacciones tan automáticas, digamos. Que quizás las 3 partes del cerebro que tú decías, tú la puedes notar fácilmente en los desahogos, cuando tú llamas al amigo, cuando tú llamas a la amiga, y en vez de llamarlo en una posición de dominio, de autocontrol, buscando compartir para que esa persona enriquezca tu experiencia para lo positivo, es posible que entonces tú con un lenguaje tóxico y sin dejarlo respirar, lo inunde y las cosas se activa tu sistema primitivo, el del lagartico, y entonces la gente reacciona. Correcto. Ve, la empatía sirve mucho. O sea, entender que la otra persona posiblemente está peor que yo y que esa reacción vino de un sitio de preocupación, de sentirse ya que no tiene más recursos. ¿Entiende? La empatía también ayuda a escuchar al otro desde otro punto de vista. Correcto. Vamos a recordar que los teléfonos se mantendrán en pantalla, pausaremos y entonces cuando retornemos vamos a comenzar a recibir llamadas. Recuerdo de nuevo que Solange Alvarado, psicóloga, terapeuta familiar, quien también tiene experiencia en asuntos de sobrevivencia, de violencia contra la mujer. Contra la mujer, porque dirige el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, que pertenece a la Procuraduría General de la República, o sea que también puede ayudar en ese sentido. Pausamos y en breve retornamos. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y de... Continuamos en Portada Digital con la presencia de la psicóloga y terapeuta familiar Solange Alvarado. Ahí en esa franja debe aparecer el teléfono para que recibamos llamadas con las preguntas de los amigos televidentes a nuestra invitada. Mientras tanto, siguiendo la línea de tu discurso, hay algo que yo te decía fuera llamada. Buenas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, por favor, su llamada. Sí,
Yo llamo de Jarabacoa. Jarabacoa. Sí, para preguntarle a la doctora que yo puedo usar, que yo tengo mucha ansiedad. Ok. Y nunca estoy llena, siempre yo quiero comer algo. Perfecto. Que tiene mucha ansiedad y que siempre quiere comer algo, siempre Sí, tiene hambre. Esa es una expresión de la ansiedad. Cuando digamos que la ansiedad se expresa de muchas maneras, entonces la necesidad de comer insaciable es una manera de calmarnos. Yo creo que bueno que ella está preguntando, porque se puede convertir en una enfermedad, porque lo que debe guiar la alimentación no es la ansiedad, sino el hambre, la necesidad de comer. Entonces tiene que buscar ayuda. ¿Cómo hacer eso? Bueno, eso te iba a decir, porque siempre la gente dice, ¿cómo la freno la ansiedad? Bueno, intentando, lo primero es caer en cuenta que está cayendo en cuenta que come por eso. Entonces lo primero es, tal vez hay que comenzar a sustituir algunas cosas, zanahoria, por algo algún vegetal, alguna fruta, y se calma igual. A veces la gente cree que tiene hambre y lo que tiene es sed, puede tomar agua y determinar qué es lo que la hace sentir ansiosa para entonces atacar la razón. Perfecto. Buenas noches. Aló. Por favor, su nombre, lugar de llamada y pregunta. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Mi nombre es Regla Villalona, de aquí del Olimpo de Herrera. Correcto. Yo quiero preguntarle a la doctora si vivir cargado de mucho estrés no tiene que ver ahora mismo con la forma de las cosas que pasan, de muchos casos que suceden, que uno los ve en televisión, noticias muy alarmantes. Si el estrés no carga a la persona en su mente de todo ese tipo de cosas, que los estamos viviendo prácticamente mundialmente. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted. Qué buena pregunta. Tenemos que administrar las noticias que vemos. Por ejemplo, yo, que trabajo con el tema violencia, decidí que yo no veo las noticias en las redes sociales, que te la mandan 50 veces, sino en los periódicos digitales. Y me dispongo a verla. ¿Por qué? Porque mientras más noticias vemos y más veces vemos una misma noticia, eso afecta a tu salud mental, tu estado emocional. Nos impacta porque somos sensibles y somos seres humanos. Entonces, por ejemplo, yo no le recomiendo a la gente que vea los noticieros últimos de la noche. Ese no es un contenido para irse a la cama. Bueno, si yo lo veo, paso la noche entera peleando y matando. Entonces hay que administrar el contenido que recibimos porque todo eso altera la salud mental. Correcto. Buenas noches. Hay que administrar el contenido que recibimos porque todo eso altera la salud mental. Correcto. Buenas noches. Ahí hay retorno. Sí, ok, pero bien. Buenas noches. Baje el volumen de su televisor, por favor. Entonces vamos. Nombre, lugar de llamada y pregunta, por favor. ¿Aló? Se cayó. Ay. Mira, se cayó. La gente no se da cuenta el impacto que eso tiene. ¿Ve? ¿Cómo? Porque toda la información que recibimos... Escúchame, buenas noches. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, nombre, lugar de llamada y pregunta. Escúchame, buenas noches. Buenas. Sí. Hello. Nombre, lugar de llamada y pregunta. Baje el volumen de su televisor, por favor. Sí, ahora, por favor, hable. ¿Se cayó? Hay problema. Bueno, me encantan las preguntas que están haciendo porque son así bien puntuales con relación al tema que estamos tratando. Decirle a la gente que los niveles de ansiedad hay que darle seguimiento. Que se van cronificando. La señora que llamó Y una ahorita, ansiedad cronificada es algo sumamente preocupante, es una enfermedad fuerte. Es una enfermedad porque la fuerte. gente cuando siente cualquier cosa dice, tengo ansiedad. Es ansiedad. Ve, entonces esa señora que come mucho, haga ejercicio, busque otras Correcto. maneras. Buenas noches. ¿Aló?
Por favor. Aló. ¿Aló? Sí, su nombre, lugar de llamada y pregunta, por favor. Sí, de la capital, María Auxiliadora. Ok, su pregunta, señorita. Ok, yo quiero saber cómo manejar cuando uno siempre está sobrepensando las cosas y como que intentando anticipar. ¿Qué ejercicios mentales y físicos uno puede hacer para controlar este problema? Mira, la mente es terrible y su función es producir pensamientos. Esos son pensamientos recursivos, constantes. Hay una técnica que se llama parada de pensamiento. ¿En qué consiste? Ajá, esa parada de pensamiento consiste en que tú vas a tener un pensamiento backup que tú lo vas a construir. Suponte que lo ves, estás en la playa y lo construyes y sientes la arena del mar, lo pausado. Entonces construyes ese pensamiento que lo tienes ahí guardado. Cuando viene el pensamiento repetitivo, entras ese pensamiento, ese escenario, y te interrumpe el círculo vicioso. Perfecto. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Por favor, su nombre, lugar de llamada y pregunta. De este lado, Boca Chica. Perfecto. Pregunta. Yo quiero una pregunta. ¿Por qué que salud mental no viene a Boca Chica aquí? Porque esto está lleno de locos y las locas se encueran en el mismo parque, delante de los turistas, a bañarse. Ay, Dios. Ya usted sabe. Y hablando de la guagua ahorita, de los semáforos, como estaba diciendo la doctora, los choferes de guagua pública aquí se cruzan porque andan corriéndose uno atrás de otro y se cruzan en rojo así los semáforos. Sí, definitivamente. Ya usted sabe cuánto, que Dios me le bendiga. Amén. Hay mucho descontrol y son armas letales andando. El tema del interior también con la salud mental hay comunidades, hay organizaciones, ONG en las comunidades que hacen trabajo de ese tipo que tal vez él se puede comunicar para hacer algo por esa comunidad. Pero ahí puede haber tiene unas otra características, debilidad estatal y creo que del Ministerio de Salud Pública de manera específica, porque ¿cuántos profesionales de salud mental, de asuntos de crecimiento y desarrollo humano hay fuera de la capital? Sí, salud mental, pero también turismo. El tema turismo en Boca Chica es complicado. Correcto. Buenas noches. El tema de explotación sexual. Sí. Por favor, pregunta, lugar de llamada. Llamo de la Romana. Ok. Cuando alguien tiene en el 5 sentidos y uno que tiene yo llamo a la... Por favor, baja el volumen. Ok. Cuando alguien tiene 5 sentidos y alguien que tiene 4 llamadas, 4 sentidos, entonces no son iguales al mismo que tiene 5 sentidos. Perfecto. Le entendemos correctamente. Él dice que cuando una persona, diríamos, normal, tiene 5 sentidos, actúa con 5 sentidos, pero hay otras personas que tienen 4 sentidos que entonces no. Ahí se complica, sí, realmente. Se complica. ¿Y qué hacer, por ejemplo? Bueno, con el de 4 sentidos. Ir despacio, tener tolerancia, evitar problemas, irse del lugar para evitar dificultades mayores. Correcto. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. Le hablamos de Santo Domingo Norte y la pregunta, y no tanto una pregunta, sino una pequeña sugerencia. Ok. Todas esas personas con problemas mentales que se encuentran en las calles, no sería lo conveniente hacerle una prueba de ADN para identificar sus familiares y que se hagan responsables de esas personas. Porque muchas veces las familiares saben la situación y lo mandan a la calle porque se quieren desvincular de esa situación de este paciente. Ese es un problema social muy grande, Ovalle. O sea, realmente mantener un familiar con un problema de salud mental es muy costoso para las familias pobres, es muy difícil. Entonces, el Estado también tiene que hacerse cargo. Ese es un tema de Estado. ¿Ve? Entonces, en el sentido de darle soporte a las familias. O sea, si no hay posibilidad de los medicamentos para problemas serios, esquizofrenia, ¿entiendes? Son muy caros, muy costosos. Entonces hay una respuesta de salud pública, hay una respuesta del Estado que tiene que ser en apoyo a las familias. Sí, eso necesita mucha atención del Estado. Y eso es penoso cuando uno anda por las carreteras. Buenas noches. ¿Aló?
Sí. Hello. Sí, por favor. Vamos a seguir recibiendo llamadas, sí. Pregunta. Aquí de la Romana. Ok. ¿Su nombre? Mi nombre es Magdalena Mercedes. Perfecto. ¿Su pregunta? Porque una persona se lava mucho la mano, bueno, el día entero gasta una pata de jabón lavándose la mano. Eso es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Es un trastorno de ansiedad que necesita atención, de manera que tiene que buscar ayuda porque es un nivel de ansiedad que ya ha sobrepasado los límites y eso de lavarse las manos no es evitable y es manifestación de su ansiedad. Correcto. Y muchas personas tienen ese... Muchas personas. Eso sería que es un trastorno obsesivo compulsivo. No lo puede contener. Correcto. Buenas noches. Aló, por favor, baje el volumen de su aparato televisor y diga su nombre, lugar de llamada y pregunta. Aló. Sí. Aló. Hello. Sí. Buenas. Por favor, su pregunta. Buenas. Buenas. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Por favor, hay problemitas con el teléfono. Haga su pregunta directo para que no se pierda. Sí, escucho. Bueno, tumben la llamada. Parece que ya correcto. Perfecto. Vamos a pausar y entonces en breve retornamos con más llamada telefónica. Espero que el ambiente, el aparato nos ayude. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Falta. Continuamos en Portada Digital. Ahí, Rafael Ovalles. Yo creía que estaba el teléfono. 809. Vamos a poner el teléfono, por favor. 689-0577. Vamos a continuar recibiendo llamadas para que la psicóloga, terapeuta familiar, dé su opinión o asesoría. Buenas noches. Sí, por favor, nombre, lugar de llamada y pregunta. Sí, buenas. Sí, buenas. De aquí del Llano. ¿De dónde? Del Llano de Elías Piña. Elías Piña, por favor, baje el volumen de su aparato televisor y haga su pregunta. Y muchas gracias por su llamada. Yo quiero preguntarle a la doctora sobre de una niña mía. Sí. Que está pasando por una situación que yo me canso, por más que yo le di de consejo, ella no me oye. Y yo quisiera saber cómo que yo podía hacer con ella. No me quiere ir a la escuela ni nada y ella es muy inteligente. ¿Qué edad tiene su hija? Va a cumplir 14 años. ¿En qué curso está? El 20. ¿En qué curso está? En segundo. En segundo de bachillerato. Sí. Bueno, ahí hay, la verdad que para mí son pocos datos, ¿ves? Pero tendría que buscar ayuda o buscar información. De entrada es un adolescente que puede estar en un proceso de rebeldía. De rebeldía, producto de la edad. Hay que intentar escuchar, entender,
ponerse en el lugar de la chica, no solamente establecer, a veces los papás nos ponemos que nada más es control, hay que acercarse, buscar la vía de conectar con ella, no polarizar, no ponerse... No ofrecer pela. No violencia, ve, porque ahí se trancan, los adolescentes se dan una trancada en 6, entonces eso no ayuda. Entonces, conversar, intentar ver si hay una persona a quien ella escucha, a alguien de la familia, e intentar conciliar para que ella pueda continuar, porque es lamentable, porque ella no se da cuenta que se está afectando su propio futuro. Y lo que futuro. tú dices, paciencia, sí, amor, mucha paciencia, mucho amor, comunicación. Escucharla, sí. Y ponerle lo que yo digo, sí, un muro de contención. Sí, a veces juzgamos mucho los papás y las mamás. Correcto, buenas noches. ¿Aló? Buenas. Sí, por favor. Nombre, lugar de llamada y pregunta. ¿Perdón? Nombre, lugar de llamada y pregunta. Te hablo de Valverde Mao. Correcto. ¿Su nombre? Luz. Luz, tu pregunta. Mi pregunta es que me cuesta respirar, me siento con mucha ansiedad y me duele mucho mi cuerpo. Bueno. ¿Dolores por dónde presenta su cuerpo? Muscular. Dolor muscular. Okay. Eso quiere decir que los niveles de ansiedad han sobrepasado los límites del cuerpo y puede incluso llegar a la condición de fibromialgia. Creo que tienes que comenzar a observar tu cuerpo. Esa es una respuesta del cuerpo. Cuando el cuerpo duele, está dando un mensaje. Entonces, si los niveles de ansiedad han llegado a afectar dolores musculares en tu cuerpo, hay que buscar información, googlea, busca información en los centros de atención que tengas en Mao, porque es una situación que debe atender. Mientras tanto, ¿qué posición debe ella tomar para ir siendo su propio lo primero profesional de conducta? Darse cuenta que está en un proceso cronificado. Y ahorita mencionamos cosas para la ansiedad como intentar hacer ejercicio, revisar los hábitos alimenticios, de descarga que tiene, la gente que tiene como sistema de apoyo, ver si está viviendo una situación de violencia. A veces las situaciones de violencia de pareja o de otro tipo, pues provocan este tipo de situaciones. Correcto, buenas noches. ¿Aló? Sí. Sí, por favor, su nombre, lugar de llamada y pregunta un poquito rápido para que el teléfono no nos traicione. De Nagua. De Nagua. Nagua, sí. Su pregunta. De Nagua. Sí. Fabio. Sí, Fabio, su pregunta. Sí, tengo un niño de 9 años que se hace pipí toda la noche en la cama y no deja de pipí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Perfecto, muy buena pregunta. Muy buena y muy pregunta. común. Hay que primero descartar algún tema biológico, llevarlo al pediatra. ¿Alguna enfermedad? Algo que tenga que ver con alguna enfermedad. Sería bueno averiguar si duerme solo, a veces están muy ñoñitos. Entonces hay un programa que se establece con los niños y las niñas para que asuman la responsabilidad de su ingesta. Pero primero hay que descartar si hay algún problema fisiológico. Tú decías algo muy importante y es que en esos pueblos se hace difícil encontrar profesionales de la conducta, pero mientras tanto pueden armarse del Google. Sí, y googlear en las redes sociales. Hay muchísimos psicólogos. Nosotros los psicólogos estamos dando muchísima herramienta en las redes sociales y hay mucha se puede preguntar información. Se puede preguntar, se puede averiguar. Responda. Exactamente. Ve, entonces sí, es un problema que ya se convierte en una dificultad porque se alteran las relaciones sociales del niño, ya no quiere salir con amiguitos. Habrá que ver también. Cuando los niños no controlan a los 9 años, puede haber un poco de ansiedad, puede haber una situación, no quiero alarmar, pero puede haber alguna situación emocional que se esté manifestando por esa vía, de manera que hay que explorar en el sistema familiar, porque esto es un síntoma que te dice algo. Lo que hay es que ver abajo lo que está pasando. Esa es la punta del iceberg. Y te dice algo que no es normal. Algo que no es natural, esperable. No me gusta la palabra normal. No es esperable que un niño de 9 años moje la cama todavía. ¿Entiende? A los 18 meses el control de esfínteres se consigue. Entonces, si ha durado 9 años, se le ha dado mucha larga. Sí. Entonces, ahí hay un problema familiar que hay que resolver.
Correcto, y muy importante lo que dice de la atención, de escucharlo, no violencia y mucho amor. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, Sí. doctor. ¿De dónde llaman? En un aporte a las personas de la ansiedad. Ajá. Es una persona que salió de una depresión fuerte. Ajá. Un aporte. Sí. ¿Cuál es el aporte? El magnesio ayuda mucho. Ajá. Ok. Ejercicio, como ella dice. Sí. Tomar el sol, respirar. Ajá. Ah, mira, ahí está. Mira, eso. qué bien. Se lo Sí. dice una persona que estuvo en psiquiatra y hoy, gracias a Dios, duermo bien, todo bien. Bien. Bravo. Se hizo responsable de su salud mental. Muy bien. Muchísimas gracias. Mira qué Excelente, interesante. Así claro es. que sí. 809-689-0577 sigue disponible para cualquier pregunta o inquietud. Buenas noches. ¿Aló? Buenas. Por favor, su nombre, lugar de llamada y pregunta. Anabel, de la Independencia. Sí, su pregunta, Anabel. Yo tengo un niño de 13 años. 13. 13. Sí. Ok. 13. Y está agresivo en la casa. Con los hermanos. Ok. Y conmigo. Y no entra. Y en el colegio no quiere recibir clases. Correcto. Sí. Lo primero es que no es un niño, es un adolescente ya. Sí. ¿Ves? Sí. No es un bebé. No es un niño, o sea, eso de niño es un adolescente de 13 años. Sí. Un poco parecido a lo que regularmente, a veces en los centros educativos hay orientadores o hay psicólogos que nos pueden ayudar con esos procesos, pero lo que dijimos ahorita, los adolescentes están viviendo un proceso de identidad, de descubrimiento de la identidad. Se ponen rebeldes con nosotros porque cuando son pequeños nosotros somos el piso de ellos y nos idealizan. Y a medida que van creciendo se van dando cuenta de que nosotros somos mortales y cuando se confrontan a nuestros defectos se ponen rebeldes. Entonces se puede convertir en una lucha de poder. Entonces, escuchar, ver qué pasa, ver lo que sienten, el amor es importante. Si en la escuela hay un orientador, buscar ayuda. Y hay que buscar información, googleen información, manejo de disciplina en adolescente. Hay mucha información de escuela de padres. Busquen información, escuelas de padres, cómo manejar adolescentes, porque tenemos que ayudarnos con la tecnología. Se usa de manera positiva para Perfecto. estos casos. Buenas noches. Su nombre, lugar de llamada y pregunta. Mi nombre es Brianni. Sí. De Esperanza Valverde Mao. Desde Mao, sí. ¿Inquietud o pregunta? Tengo 18 años y a mí siempre me pasa que me angustio mucho por todo. Ok, Y me preocupo mucho. perfecto. Sí. Yo creo que es suficiente eso. Sí, sí. La angustia es una expresión emocional. Fíjate que la ansiedad es distinta a la angustia. La angustia hay una sensación aquí en la boca del estómago. Es más difícil. La gente que siente angustia es una emoción mucho más fuerte. Puede estar vinculada a algún tipo de trauma, algún tipo de situación que viviste. ¿Algún miedo sería? Algún miedo o una secuela de una situación difícil que haya pasado y que se esté expresando el miedo o la preocupación a través de la angustia. Entonces, explorar si hay algún tipo de evento que está dejando esa secuela, ¿ve? Entonces, lo que decíamos, es como darle seguimiento, conectarte con tu cuerpo, ver lo que estás sintiendo, ver si hay algún evento que tienes que trabajar, ¿ve? Y hablar con alguien, buscar ayuda, porque la verdad es que tenemos que escuchar las emociones que vamos sintiendo. Y las emociones son complejas. Angustia, ansiedad, depresión, desesperanza. Sí, buenas noches. ¿Aló? Hello. Sí, nombre, lugar de llamada y pregunta, por favor. Yo soy Andrews, de San Pedro de Macorís. Perfecto, su pregunta. Mi pregunta no es más una pregunta, sino que yo soy estudiante y tengo mucho esa sensación de que siento como un nudo ahí. Yo pensaba que eso era ansiedad, y ahora que la señora dice que no es ansiedad, es como angustia. Ajá.
Ah, ok, le falta el aire. A él, sí. Yo creo que él dijo que le faltaba el aire. Sí, aquí, la sensación en el estómago. Ajá. Sí, la angustia se expresa de esa manera en el cuerpo. La ansiedad es más inquietud. ¿Y la angustia podría ser producto de qué? Regularmente, la angustia, lo que le dije a la chica, está más vinculada a procesos de miedo, a eventos difíciles que pasamos y todavía no se han solucionado y los tenemos aquí. El plexo solar es el lugar del cuerpo donde se guardan, donde se expresan las emociones. Por eso es que la angustia se expresa aquí. Entonces está muy vinculada a traumas, a situaciones difíciles que todavía no se han solucionado. No se han cerrado, exacto. Exactamente. Entonces sería bueno eso, darle seguimiento a alguna experiencia, puede ser desde cuando estabas pequeño, y entonces comenzar a darle seguimiento y buscar ayuda. ¿Ves? Correcto. Buenas noches. Aló, baje el volumen de su televisor, por favor. Nombre, lugar de llamada y pregunta. Aló, buenas. Sí, buenas. A la doctora. Sí. Quiero hacer una pregunta. Que yo siempre salgo con triglicéridos y colesterol alto, sufro de la presión alta. Triglicéridos y colesterol alto. 7 meses para acá, que yo a todo le tengo miedo, porque me dicen que toda colesterol, el arroz blanco, la bichuela, la Un carne, momentito, no, yo no señora, escúcheme por favor. Usted siempre sale con colesterol y triglicéridos altos y eso le provoca miedo, que usted siempre tiene miedo. Eso es lo que usted ha dicho, ¿no? Ok, se cayó la llamada, pero no lo entendí. Que tiene miedo, que recibe miedo, por ejemplo, que siempre que se hace análisis sale con colesterol y triglicéridos altos y eso le provoca miedo, diríamos así. Bueno, ojalá que sea eso. Exacto. Interprete es yo. Es una interpretación tuya, pero con muchas veces, sobre todo cuando vamos avanzando en edad, el tema salud nos preocupa mucho. Ya tenemos investigaciones de que las alteraciones de triglicéridos y de toda esa cosa tienen que ver con el mundo emocional. Entonces, no hay que tener miedo, hay que tener la información de cómo está nuestro cuerpo para poder comenzar a hacer algo. Correcto. ¿Ve? Entonces, el miedo nada más se vence confrontándolo. ¿Entiendes? El miedo se convence enfrentándolo. Se vence enfrentándolo. No hay varita mágica. Última llamada y que tengamos suerte. Él no Buenas me deja noches. desarrollarme. Sí. Aló, su nombre, lugar de llamada y pregunta. Mi nombre es Elba María y le estoy llamando desde Nueva York. Ay, desde Dios Nueva mío. York, bien. Saludos a toda la gente allá. Del Bronx le estoy llamando. Ah, sí, qué bien. Para decirle, yo tengo 2 nietos, uno de 8 años y uno de 15, y se me orinan. Y a veces ellos no quieren, dicen que yo les digo, mi amor, pero ya tú eres un hombrecito, tú no puedes orinarte, y me dice que se le sale. Sí, a los 15 años. Perfecto, muchas gracias, señora. Y gracias por su llamada desde Estados Unidos. No dijo que vivía en el Bronx, ni en Gran Concord, ni nada de eso. Qué maravilla. Pero bien. Sí, mira qué bien. Ve, es la situación que vimos ahorita. Cuando se ha llegado a 15 años con una incapacidad para el control de los esfínteres, aquí hay un tema al que se le ha dado mucha larga. Entonces, eso, digamos que pudiéramos decir que ha habido negligencia a nivel familiar, porque no tendría que haber llegado hasta ahí. Para un adolescente le provoca mucha vergüenza. O sea, eso va a desatar en un adolescente otras emociones más incómodas. Pero siempre hay tiempo para resolver. Siempre hay tiempo para resolver, pero hay que resolverlo ya. Hay que ver si hay un factor de miedo. A veces ha pasado que han habido situaciones catastróficas y se quedan con un miedo que hace que se quede la incontinencia. O a veces hay situaciones, no me gusta decirlo porque no quiero asustar a la señora, pero a veces pasan situaciones de abuso sexual donde se expresa de esa manera. ¿Ve? Entonces hay que explorar. Yo creo que hay servicios de salud mental, pero no le dé más larga a esta situación porque puede ser un llamado de auxilio de sus nietos. Es una pena que se nos terminó el tiempo. Es una pena. Pero tú sabes de televisión, un minutito como
¿Recomendación o algo? Bueno, recomendación a la gente que se haga cargo de su salud mental. Es un problema serio. Que lo trabajen. A veces que lo trabajen, que tomen decisiones, hacer ejercicio, comer bien, respirar bien, meditación, yoga, tener diversión, practicar deporte, hablar con la gente, conectarse con su cuerpo, la conexión con la naturaleza. Todo eso ayuda. Y tener gente que le ame a su alrededor. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, Solange Alvarado, nuestra invitada en el día de hoy. A ustedes también. Mañana a las 6 estaremos esperándole.